Feliz años y muchas bendiciones para todos los que nos escuchan, los que nos siguen, los que están dispuestos allí para recibir el mensaje de parte de Dios. Seguros de que el Señor nos ha encomendado grandes cosas. Prepárese porque lo que no hicimos por una u otra razón, la iglesia viene con mucho ímpetu, con mucha fortaleza para hacer grandes cosas. Sé que hay corazones dispuestos a participar en las muchas actividades que vienen y las cosas grandes que hay que hacer. Si no pertenece a un redil, usted que nos escucha, conforme uno o añádase a alguno, contáctenos y seguro va a estar allí en alguno de los rediles donde va a recibir todas las instrucciones que necesita. Vamos a formar a los líderes, vamos a dar los liderazgos, los talleres, las actividades que vienen en la iglesia, el evangelismo y todas estas cosas que van a edificar al pueblo preparado para un año de gloria, un año grande que tiene el Señor para todos nosotros. Seguro de que los vamos a aprovechar. No pierda tiempo, yo le invito a participar junto con nosotros, a compartir este mensaje, así como todos los que ya están en nuestro canal, seguros de que le va a bendecir no solo a usted, sino a las personas con las que está compartiendo también este mensaje. Preparémonos pues, porque el Señor tiene algo grande y solo aquellos que dispongan el corazón lo van a recibir, lo van a ver por obra, porque seguro pues vamos a sentir esa necesidad de poner esta palabra por obra en el nombre de Jesús. Allí donde usted está, levante su mano y repita conmigo. Al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. En días pasados, cuando terminábamos el anuncio de lo que el Señor traía para este año nuevo, el día domingo, alguien se me acercó para preguntarme que cómo hacía para comenzar, cómo empezaba, porque no tenía nada, o sea, de lo que él había proyectado y no sabía cómo comenzar. Y vino esta respuesta, creo que de parte de Dios para esa persona, y le dije, comienza con lo que tienes. Y hoy quiero decirte a ti también de parte de Dios ese mismo mensaje. Comienza con lo que tienes, porque Dios anuncia unas expectativas. Dios anuncia proféticamente de lo que Él quiere hacer, de que te va a sanar, te va a prosperar, te va a ayudar, te va a abrir los caminos, te va a abrir las puertas y todo esto. Pero si nosotros no somos de los que iniciamos con lo que tenemos y comenzamos a esperar todas las oportunidades, siempre vamos a quedarnos en el mismo lugar donde estamos. No podemos ser en el reino de los cielos, como hijos de Dios, de aquellos que se sientan a esperar que las cosas ocurran. Lo único que cae del cielo es la lluvia, es la nieve. No cae otra cosa. Así que las bendiciones no caen como cae la lluvia. Aunque ellas vienen, cuando digo no caen como cae la lluvia es porque no la puedes ver, sino que la tienes que tomar. Vienen del cielo, pero la tienes que tomar. Y para tomarla, tú tienes que hacer algo, tú tienes que comenzar algo. Tú no puedes esperar a que todas las cosas estén completas. Si te sientas a esperar, serás siempre de las personas que quedan siempre esperando y viven a merced de las circunstancias que ocurren. Nosotros tenemos que ser de las personas que hacen que las cosas ocurran, no de las personas que se sientan a esperar que ocurran, sino, escúcheme bien, sino de las personas que hacen que las cosas ocurran. Cuando nosotros hacemos que las cosas ocurran, entonces Dios está detrás de nosotros en la certeza de que hay un corazón dispuesto para producir y hacer aquello que Dios dispuso para nosotros hacer. Debe haber entonces certeza en nuestro corazón para nosotros iniciar. Tiene que ver con la fe, tiene que ver con lo que nosotros sabemos, a dónde queremos ir. Y si no estás muy seguro de eso, tampoco te detengas. No te quedes en ese lugar donde estás, sino que comiences siempre a avanzar, iniciando con lo que tienes. El sabio Salomón, a sabiendas de que nosotros, por lo general, o él mismo
a veces estuvo sujeto a la parte de Dios, entendió que cuando se le daba la palabra, aunque no viera las cosas, tenía que hacerlo, tenía que empezar. Y escribió en el libro de Eclesiastés 11:4, él dijo lo siguiente: el que mira al viento nunca sembrará, y el que observa las nubes nunca segará. O sea, el que mira, se pone a mirar el viento, el que mira las circunstancias, nunca sembrará. Y si no siembras algo, tú no puedes cosechar nada. El versículo 5 dijo él allí, que así como tú no conoces la dirección del viento, no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va, y tampoco sabes cómo se forman los huesos, tus huesos, cómo se formaron tus huesos en el vientre de tu madre, así tú también desconoces, ignoras la obra de Dios. Dios está por hacer una obra, pero Dios no va a hacer la obra hasta que tú no comiences con lo que tienes. Y yo entendí acá lo siguiente, que Dios cambió la perspectiva para la creación de Él sobre esta tierra. Ponga mucha atención antes de decirle cómo tiene que comenzar o a lo que se tiene que enfrentar. Cuando el Señor saca a su pueblo, que era esclavo en Egipto, y lo trae bajo la promesa de que lo va a introducir en una tierra que fluye leche y miel, ellos tuvieron una primera expectativa. Como su mentalidad estaba acostumbrada a la esclavitud, cuando ellos tenían que luchar, Dios no quiso que lucharan porque sabía que se tenían que devolver o se iban a devolver por miedo o por cualquier otra cosa. Ellos no tenían una mentalidad de soldados, de luchadores, de esas personas resilientes, capaces de vencer las adversidades. Entonces lo fue llevando por otro camino que era más largo, pero donde no le faltaba nada. Cuando llegaron al primer enfrentamiento que debían tener, que era cruzar el Jordán y luchar contra los gigantes, aquella gente dijeron que no podían hacerlo. Su mentalidad estaba allí. No se vieron como luchadores, no vieron lo que tenían, no vieron sobre todo que tenían a Dios, que tenían a Jehová de los ejércitos, que había hecho maravillas delante de ellos, que había abierto inclusive el mar rojo para que ellos atravesaran cuando los egipcios los perseguían. Ellos no se detuvieron a pensar en eso. ¿Por qué? Porque la mentalidad de esclavo que ellos tenían no les permitía analizar ninguna situación. Mas hoy nosotros podemos analizar todo esto. Como ellos pensaban que todas las cosas iban a estar hechas, no entendieron ninguna de estas cosas, por lo cual fueron destinados por el Señor durante 40 años, que fueron los mismos días que duraron recorriendo la tierra, que verdaderamente fue confirmada por ellos que fluía leche y miel. Entonces, como no quisieron enfrentar a los gigantes o a lo que allí estaba, el Señor decide que van a pasar 40 años en el desierto. Lo primero que debes aprender, si te pones a mirar las circunstancias que tiene, es no considerar la grandeza de un Dios que es capaz de vencer toda adversidad que a ti se te presente cuando Dios te envía o cuando Dios te da un propósito. Si tú declinas a tener esa bendición de Dios, de estar Dios presente contigo, entonces vas a tener inconvenientes porque Él cambió ciertas condiciones. Cuando aquel pueblo fue entonces sometido a caminar o a girar dando vueltas en el desierto durante 40 años, Él hacía lo siguiente. Dice la Biblia que el Señor los guiaba en todo momento y que de día los guiaba una columna de humo y de noche era una columna de fuego. Y cada vez, dice la Biblia, que se movía la columna de fuego o la columna de humo, fuese de día o fuese de noche, entonces era la señal para que ellos se movieran. Pero una vez que ese pueblo cumplió esos 40 años y la generación a la cual Dios le prometió, le habló y le dijo que ellos eran los que iban a entrar a la tierra prometida, bajo la dirección y la guía del liderazgo de Josué, ahora ya no de Moisés, el Señor le cambia esto a Josué y le deja saber a Josué
y le dice que ahora, donde quiera que él fuere, lo que pisare la planta de su pie sería de él. Y lo que él hiciere con sus manos, el Señor lo iba a prosperar. Y que a donde fuere Josué, y por tanto el pueblo, él estaría con ellos. Eso cambió entonces. Antes Dios era el que decidía hacia dónde tú te ibas a mover. Cuando se movía la columna de fuego o la columna de humo. Pero ahora Él te está diciendo, donde tú vayas, donde tú marques tus pasos, donde quieras ir, entonces allí yo iré contigo. Y eso es lo que está diciendo ahora el Señor. Como lo dice el sabio Salomón, si tú te pones a mirar el viento, las circunstancias que están a tu alrededor, como lo vio ese pueblo en aquel momento, tú no vas a iniciar nada. Tú vas a esperar siempre que las condiciones estén completas como tú las has idealizado. Pero Dios no te está diciendo a ti que tienes que esperar condiciones perfectas, sino que con lo que tienes puedes arrancar, con lo que tienes puedes comenzar, con lo que tienes, con lo que te ha dado hasta ahora, debes demostrar que tú eres capaz de hacer algo. Entonces, cuando tú emprendas algo, entonces será prosperado. Lea su Biblia, sobre todo en Josué 1:9, él dice, porque solo cuando tú te guíes por la palabra, cuando tú la guardes, cuando tú la pongas por obra, entonces todo lo que emprendas será prosperado. Si tú te quedas en el mismo sitio donde estás, no vas a tener nada, ni vas a poder ser prosperado en nada. Déjeme decirle algo, de la comodidad no sale nada bueno. De la comodidad, donde a veces se quedan algunos que creen que están cómodos, que no son capaces de luchar o buscar inclusive alguna otra cosa donde su misma comodidad siga permaneciendo, no van a obtener absolutamente nada. Todos los que han logrado algo hasta ahora siempre comenzaron de algo pequeño, porque la oportunidad siempre está delante de tus ojos, siempre ha estado allí y siempre seguirá estando. No van a cesar las oportunidades. Él dijo bien claro algo que a veces a nosotros se nos escapa. En Génesis 8:21, 8:23, él dice allí lo siguiente: mientras, dijo el Señor, después del diluvio, después que arrasó con todo y después que vino Noé y le hizo una ofrenda, entonces dijo el Señor que no iba a contender más con el hombre y dijo que mientras la tierra existiera, mientras la tierra fuera, no cesarían, escuche bien, no cesarían ni la siembra, ni la siega, ni la sementera. Así como tampoco ni el frío ni el calor, ni el invierno ni el verano. Pero me llama la atención este pedacito acá para que veas la oportunidad que está dando el Señor y que las oportunidades existen. Que dice que mientras la tierra exista, no cesará ni la siega ni la sementera. La sementera es la semilla y la siega es la cosecha. No cesará. Si tú entiendes lo que Él está diciendo, siempre habrá una oportunidad para que tú inicies algo, sembrando algo, con algo pequeño, con lo que tienes, y eso irá creciendo porque no dejarás de cosechar. No dejará de producirse la semilla. Es un principio que nosotros conocemos. Por eso, cuando comenzamos a preguntar, ¿y por dónde empiezo? ¿Por dónde comienzo? ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer? Arranca con lo que tienes. Algo ha puesto el Señor. Eso sí, no hagas como ese pueblo que salió de Egipto, pensando en la esclavitud y sujeto solo a circunstancias. Comienza a ver lo nuevo. El día domingo dijimos que iba a abrir el Señor los ojos de los ciegos para ver las oportunidades. Y quiero que estés muy bien, muy claro en todas las cosas que sabemos y estamos seguros que el Señor va a hacer con todos nosotros. ¿Y por qué hablo de esto? Vea, hay oportunidades que nosotros no estamos viendo. Hay oportunidades donde nosotros, a causa de mirar o conocer solo lo que está a nuestro alrededor, no terminamos viendo lo que espiritualmente el Señor tiene para con nosotros.
Conversaba el mismo domingo con el pastor Luis, me dio este ejemplo de que nos sirve y habla perfectamente de lo que hace Dios y de las oportunidades que nosotros tenemos. Él me decía, el pastor Luis me decía que estaba allí en esa comunión con el Señor. Y él le hablaba de las oportunidades o de lo que quería hacer y cómo podía emprender y de todo lo que estaba a su alrededor. Y él me contaba, me dice, que el Señor le dijo que respirara, estando él al lado de los demás, de su familia, de su esposa, de sus hijos. Y le dijo que respirara. Toma la mayor cantidad de aire posible. Haga usted también, que está mirando junto con su familia, este mismo ejemplo, este mismo ejercicio. Y respire profundo. Y tome la mayor cantidad de aire posible. Tómela. Y me dice el pastor Luis luego que el Señor le preguntó, a los que están a tu alrededor, ¿le faltó aire? Y eso te lo pregunto a ti también. ¿Le faltó aire acaso a los que están alrededor? En ninguna manera. Por más aire que tú respires, siempre tendrás lo que necesita tu capacidad pulmonar. Igualmente la tendrán los que están a su alrededor. Porque Dios es un Dios grande, maravilloso, que brinda oportunidades a todos los que Él ha creado. Para cada uno hay una oportunidad, para cada uno hay un momento y tienes que aprovecharla. El problema está en que nosotros a veces estamos mirando solo los que tienen los demás y pensando en cómo le puedo quitar algo a alguien. Pero en realidad lo que te da Dios no tienes necesidad de quitárselo a nadie. Está puesto allí. Tú lo único que tienes que hacer es emprender, comenzar a hacer algo y Dios se va a encargar de hacerlo grande, de multiplicarlo, de hacerlo algo tan fabuloso que cuando lo miren los ojos de aquellos que están, te van a preguntar cómo hiciste, y la respuesta creo que debería ser: solamente le creí a Dios. Solamente le creía al Señor. Porque la oportunidad siempre va a estar allí. La sementera va a estar allí. La siembra, la siega siempre va a estar. Si hay sementera, hay oportunidad de sembrar. Y si hay oportunidad de sembrar, la cosecha nunca va a cesar. La siega siempre va a estar allí. Por lo tanto, el sustento siempre va a estar. Es cuestión de sentarse. Es cuestión de meditar. Es cuestión de pensar un poco. ¿Qué fue lo que puso el Señor en tu corazón? Ahora, ¿qué ocurre? Que a veces, como me decía esa persona, pastor, pero es que yo no tengo dinero. El problema con nosotros es que siempre nos fijamos solo en el dinero. El que va a comenzar algo o quiere comenzar algo y lo quiere comenzar solo con dinero, allí ya fracasó. El dinero es un simple instrumento. Y si tú vas solo por el dinero, te vas a dar cuenta, como dijo el sabio Salomón, que el que ama el dinero, de dinero nunca se sacia. Y sin darte cuenta, tú estás amando solo el dinero. Cuando deberías ir por la satisfacción de servirle a Dios primeramente, luego para satisfacer tu necesidad y todo lo que necesitas, y por el servicio que puedes prestar a alguien más. Ser y convertirse en un canal de bendición. Alguien que siempre está dispuesto a ayudar a alguien con lo que hace. Pero a veces cuando tú pones solo el dinero, no te percatas, pero estás almacenando dinero, estás acumulando dinero y nunca te satisfaces del dinero. Como dijo, una vez más repito, dijo el sabio Salomón, el que ama el dinero, de dinero nunca se sacia, porque nunca será una cantidad suficiente para él. Siempre vivirá en sacrificado, siempre vivirá en la necesidad, siempre vivirá guardando, nunca lo disfruta, nunca lo gasta, nunca lo invierte, porque siempre cree que se le va a acabar, siempre cree que necesita mucho más. Y allí es donde tienes el inconveniente, ahí es donde comienzas entonces a fallar, ahí es donde comienzan los impactos de fracaso. Y entonces luego, cuando no te da la cantidad de dinero que tienes en algo que estás haciendo, busca siempre algo que produzca más y que produzca más dinero, y no que produzca más bienes, no que produzca más servicios, no que produzca más bienestar, no que produzca más satisfacción al mismo Señor y a ti mismo. Por eso desconoces cuál es el propósito. Cuando solamente tu intención es de conseguir dinero, entonces tienes problemas. Entonces no conoces tu propósito. Pero cuando hay algo que estás haciendo y hay satisfacción sin importar el dinero, vas a ver cómo el dinero va a sobreabundar y vas a sentir la satisfacción de hacer las cosas porque las estás haciendo para Dios. O sea, es fundamental que nosotros
iniciemos algo y lo iniciemos con lo que nosotros tenemos. Si sales a vender empanadas porque decidiste hacer empanadas, no puedes salir a venderlas o hacerlas pensando que no la vas a vender. Tienes que activar la fe. Es necesario que active fe en estas cosas, porque lo que nosotros comenzamos siempre lo vamos a comenzar con algo pequeño, con algo que a veces no entendemos nosotros. Dice en la Escritura, en el libro de Job, capítulo 8, versículo 7, dice que si tus primeros pasos, tu inicio ha sido pequeño, tu postrer estado vendrá a ser muy, pero muy grande. Cuando te imaginas lo que quieres hacer, no lo comienzas a hacer porque no tienes las condiciones dadas y crees que te va a hacer falta muchas cosas para llegar a lo grande. Pero yo no conozco a nadie que haya comenzado haciendo un edificio por el penthouse. Todos comienzan primero buscando el terreno, luego los cimientos y luego el primer piso, segundo piso, tercer piso. No se comienza el penthouse porque quedaría en el aire. Y ese es el problema que nosotros tenemos, que queremos hacer el penthouse. Queremos la obra terminada de una sola vez, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es comenzarla. Solo cuando comiences te darás cuenta si de verdad ella va a dar los resultados o no. Por eso Job dice que tienes que buscar al Señor. Si de mañana te levantares, Él se levantará por ti. Y si tu inicio es pequeño, tu postrer estado viene a ser muy, muy grande. Y eso debemos tenerlo nosotros en nuestra propia condición. Observe algo. Walt Disney, cuando nosotros hablamos de él, siempre nos imaginamos, como dice el eslogan de su compañía o de su imperio, el mundo de Disney. Y nosotros vemos ahorita todo lo que es Disney. Una compañía capaz de comprar o de tener cualquier cantidad de cosas que antes no lo tenía. Quizás usted no sabe que Walt Disney tuvo que vender su cámara. Lo despidieron de varios periódicos donde trabajaba porque supuestamente el hombre no tenía creatividad. Va a depender esto de dónde estás, porque no solamente debes comenzar con lo que tienes, sino dónde estás. Y a veces el lugar donde nosotros estamos es contrario a donde deberíamos estar. Pero de allí tienes que partir. Siempre he dicho que el primer paso no te va a llevar al lugar donde debes llegar, pero te va a sacar del lugar donde estás. Lo voy a repetir una vez más. El primer paso no te va a llevar al lugar donde debes estar, pero te va a sacar del lugar donde estás. Cuando alguien se atreve a dar ese primer paso, a iniciar, debe tener una convicción en su corazón, seguro de que lo que va a emprender va a tener éxito. Walt Disney fue despedido porque supuestamente no tenía creatividad. Y es posible que quien lo despidió, de acuerdo a la concepción que él tenía razón. No era creativo para lo que él quería. Pero Walt Disney era creativo para lo que él tenía puesto en su corazón. A veces la visión tuya, el propósito tuyo, choca con alguien y te va a expulsar, te van a hacer la vida de cuadritos en aquel lado, para que luego tú tengas que irte a explorar y a explotar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Walt Disney no tenía nada y comenzó con lo que tenía. Dice su historia, su biografía, que él tuvo que vender su cámara fotográfica para pagar el boleto que lo llevaría a California, específicamente a Hollywood, a Los Ángeles, la ciudad de Hollywood. Allí
comenzaría él. Él quería dar a conocer su proyecto y que era el lugar que él sostenía donde su gran visión se llevaría a cabo. Walt Disney no nació con lo que tenía. Walt Disney tuvo que iniciar aquello que Dios le había puesto en su corazón, con apenas su esfuerzo, con apenas su ingenio, vendiéndoselo a alguien, hablando con alguien más, hasta que logró contactar a aquella gente que le podían ayudar. Así podemos conocer nosotros muchas otras historias de gente que comenzaron apenas con lo que tenía. Si yo le digo que Akio Morita, que es el fundador de la empresa Sony, comenzó tratando de inventar una olla para cocinar arroz. Y quizás cuando lo vieron comenzar con eso, como en efecto fracasó haciendo una olla, entonces fue cuando se dio cuenta de que podía hacer otras cosas y luego terminó con Sony. Así podemos hablar de Steve Jobs, por ejemplo, comienza en el garaje de su casa, como Microsoft comienzan en un garaje simple y llanamente, experimentando con lo que sabían hacer, con lo que conocían, y hoy son los monstruos que nosotros conocemos. Así pudo haber comenzado cualquier otra cantidad de gente. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, comenzó vendiendo libros online. Y no fue sino con el riesgo que tomó su padrastro de prestarle en principio $7,000 y después hasta llegar a $70,000, que ahora se convirtieron esos $70,000 en millones. Pero creyó en eso y siguió eso. Así vemos nosotros cómo se formó la empresa FedEx, la empresa de transporte más grande, el transporte de encomiendas más grande que hay en el mundo, y después sigue DHL, pero FedEx es lo que comenzó y quebró varias veces, pero comenzó con lo que tenía, comenzó con lo que estaba a mano, comenzaron, así estos grandes. Puedo pasar aquí cualquier cantidad de tiempo nombrándote a cualquier cantidad de gente, y hablo de los grandes porque a la gente siempre le gusta que le hablen de los grandes, pero hay muchos otros pequeños que han resuelto su vida, que están bien posicionados, que saben lo que quieren, saben y que siguen trabajando por seguir creciendo y saben que van a llegar muy lejos, porque siempre a ti te gusta y son los más nombrados, esa gente grande, esa gente que resalta. Pero de repente, si te hablara de un tal Abraham Sánchez, que de repente nació en un pueblo de pescadores, que lo trajeron o vino con sus padres acá a la ciudad, y que en principio vendía arepas, vendía bomba rellena, vendieron pescado, vendieron una cantidad de cosas, hicieron cualquier cantidad de cosas, y hoy es el que te predica, tú puedes decir de repente que no ha sido una vida exitosa. Yo te lo puedo asegurar que ha sido una vida exitosa. He creído. Comencé con lo que tenía porque no tenía absolutamente nada. Y hoy puedo decirte que ahora que entiendo todas estas cosas, vienen mayores cosas para todos nosotros. Vienen cosas grandes para la iglesia, para mí, para la empresa que manejo, para toda una cantidad de cosas que de repente mi mente no alcanza, pero tengo un sentir de parte de Dios de que va a hacer cosas grandes, y para que Él haga las cosas grandes yo tengo que estar haciendo las cosas pequeñas. Yo inicio con algo, Él va a abrir la puerta y yo voy a entrar, van a venir y otros se van a sumar, y así iremos multiplicando todo lo que Dios dijo que podíamos y teníamos que hacer. Porque no va a depender de mi fuerza, no va a depender de lo que yo tenga, va a depender de Dios. En esto yo tengo que ser activo en mi fe. Si yo no activo la fe, no puedo en ningún momento obtener lo que Dios me está diciendo que yo debo tener, en la certeza de lo que Dios quiere que yo tenga. Observe a alguien que comienza con algo muy, muy pequeño. Aunque dice mi Biblia que Abraham era riquísimo, cuando Abraham se aparta, deja a Isaac en su situación, en su condición, dice el capítulo 26 del libro de Génesis, dice que hubo hambre en la tierra.
Cuando usted comienza a leer ese capítulo, dice que hubo hambre, así como hubo hambre también en el tiempo de Abraham. Pero había hambre, y si había hambre, no había siembra, no había oportunidad, como lo hay también acá en el país hoy. Hay necesidad, hay hambre, hay situaciones, hay condiciones. Yo suelo pedirle al Señor que me indique, que me diga, ¿cómo puedo ayudar a la gente? Y me ha dicho y ha insistido en que la forma de ayudar a la gente es enseñándole, es poniéndole la palabra, es llevándolo por el camino de rectitud que solamente él puede conocer. Y cuando estamos, cuando tengo esa comunión con el Señor, entonces me vuelvo a buscar la palabra, me vuelvo a buscar lo que conozco, me vuelvo a buscar lo que hace falta, lo que creo y estoy seguro que puedo llegar a tener y manejar para poder enseñar a la gente a que crezca cada uno en su propósito. No es ponerle acá una cosa que solamente nosotros decimos cómo es que tienes que hacer. No, el Señor te va a hablar, el Señor va a poner en tu corazón el propósito y te va a levantar. Porque Isaac, que es el que está en ese momento, en esa situación de crisis, en una situación donde aparentemente no había nada, todo el mundo tenía necesidad y tenía hambre, le dice el Señor lo siguiente: no te vayas a Egipto, no te tienes que ir, porque ¿qué ocurre acá? Que nosotros cuando vemos una circunstancia tratamos de salir corriendo a otro lugar donde no nos ha mandado Dios. Hay algunos a los que Dios va a bendecir y va a trasladar a otro lado. Le va a decir específicamente dónde tienen que ir. Si es dirigido por Dios, irá bajo la bendición de Dios y obtendrá lo que Dios dice que va a obtener. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios y tenemos comunión con Él, entonces sabemos y no nos vamos a expensas de ningún otro, sino que nos vamos creyéndole a Dios que Dios ha movido las cosas y tenemos confirmación de Dios. Nos vamos bajo la bendición de Dios también. Pero no nos vamos así como que, bueno, la angustia y la necesidad nos llevó. ¿Por qué? Porque fueron solo buscando la forma de satisfacer la necesidad. No fueron por ninguna otra cosa. Fueron por eso, porque querían satisfacer la necesidad y estar en la misma comodidad que ellos consideraron que debían estar. Nunca por superar la situación que está. Isaac está en ese momento allí y el Señor le advierte, le dice: no te vayas a Egipto, sino que quédate en la tierra que yo te diré y yo te prosperaré. Yo te levantaré, te fortaleceré, yo te guardaré, le dice el Señor. Lea su Biblia, Génesis 26. Le hace una exigencia y obedientemente, Isaac se queda porque el Señor le ha dicho: ve a la tierra donde yo te diré que vayas, o en la tierra donde vas a permanecer. Y yo sé que el Señor le ha dicho a muchos: vas a permanecer allí, porque yo soy el que te voy a ayudar. Solo que no tenemos la suficiente fe y la confianza para permanecer en el lugar, sino que cuando vemos las situaciones adversas nos rendimos y fácilmente nosotros dejamos de hacer lo que Dios dijo que nos teníamos que hacer y vamos corriendo a aquello donde creemos, consideramos en nuestra mente que es lo mejor, siendo desobedientes a la palabra de Dios. Pasan toda una serie de circunstancias, pero Isaac está allí. Y dice, el versículo 11 dice, que habiendo ocurrido todas aquellas cosas, vino entonces Isaac y sembró. Y sembró el varón en aquella tierra y cosechó al 30, al 60 y al 100 por uno. Había hambre, todo el mundo tenía necesidad. Todo el mundo estaba atribulado, pero el hombre comenzó con lo que tenía. Y por lo que veo, lo único que tenía era semilla, la sembró y cosechó al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahí estaba la mano de Dios. Y dice allí que entonces el varón tuvo ganado, tuvo ovejas, tuvo rebaños y se enriqueció. Y como consecuencia de haberse enriquecido, tuvo envidia. O le tuvieron envidia. Porque ¿cuál es el resultado del que no está ocupado haciendo o cumpliendo su propósito? La envidia. Siempre quiere tener lo que el otro tiene. Si tú no eres capaz de amar, de ser feliz con lo que tienes ahora, nunca serás feliz o nunca estarás contento con lo más grande que tengas.
Tienes que saber que lo que está en tus manos lo ha puesto Dios. Y hay que aprender a estar contento. Es una ley. Hay algún principio que se nos ha olvidado a nosotros, el principio del contentamiento. Aprender, dice el Señor. Dios escribió Pablo y dijo que debíamos aprender a estar contentos con lo que Dios nos ha dado, con lo que tenemos ahora. A estar contentos, no conforme. Y creo que allí confundimos las dos cosas, pero no podemos confundirlas. Yo estoy contento con lo que tengo, pero sigo avanzando, creciendo, buscando a crecer más, a ayudar más gente, a servir más, a establecer el reino mayormente en cada lugar donde estoy, donde penetro, donde piso o donde el Señor me envíe. Si nosotros entendemos lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer, entonces vamos a saber. Porque la envidia se va a producir, y cuando la gente se produce la envidia es porque su corazón no está dado para Dios. Él quiere tener entonces lo que los otros tienen, pero no quieres esforzarte, no quieres trabajar. Siempre vemos a veces el resultado en la vida de alguien y queremos el resultado, pero nadie quiere el sacrificio por el cual tuvo que pasar. Por eso estas personas que señalamos, normalmente no se habla del sacrificio que ellos tuvieron que hacer, de los esfuerzos que tuvieron que pasar. Nadie sabe, como le estoy diciendo, no voy a hablar ya de esta gente, le hablo de mí, de cuánto esfuerzo tuve que hacer. Cómo fue que tuve que formarme, cómo fue que tuve que estudiar, cómo fue que tenía que vestirme, cómo tenía que trabajar, cómo tenía que esforzarme. Nadie se detiene a mirar o a conocer este tipo de cosas, porque nosotros queremos solo los resultados sin ningún tipo de esfuerzo. Por eso cuando el pueblo de Israel viene y está a punto de cruzar solo el Jordán, aunque hubieron 12 que lo tuvieron que cruzar, porque para ir a observar la tierra y regresar de nuevo, tuvieron que haber cruzado el Jordán. Pero luego ellos tuvieron miedo de cruzar el Jordán. Así que no era el hecho de cruzar el Jordán, pero ese determinaba el límite. Y ese Jordán tienes tú que cruzarlo. Ese Jordán tiene que salir de tu vida. Tienes que dejarlo atrás, tienes que atravesarlo, porque después del Jordán, entonces ¿dónde está la bendición? Después que inicie, entonces ¿dónde está la prosperidad? Cuando le creas a Dios y creas que por su llaga eres sanado, entonces en ese momento te vas a levantar y vas a ser sanado. Observe, hablamos mucho de pecado y a veces somos confrontados, y algunos dicen que si no eres llamado a arrepentimiento del pecado, no puedes nunca entonces entrar al reino o ser salvo. Nosotros somos salvos por gracia, y esa salvación no funciona sino por la fe. Pero es pecado también no obedecer la palabra de Dios cuando te manda a hacer algo en lo cual Él te va a prosperar. Porque si no, igualmente te vas a morir. ¿O es que acaso los que no quisieron entrar a la tierra prometida no se murieron en el desierto? No fue sino, el Señor le contó el tiempo, no fue sino hasta que esa generación murió que decidió entonces el Señor decirle a Moisés que ya había cesado y levantar a Josué y decirle que era él ahora el que iba a introducir en la tierra prometida a toda aquella gente, aquella nueva generación. Lea el Salmo 91 y usted verá allí que Moisés dice, ese salmo es de Moisés, y Moisés es el que dice en ese momento al Señor que de 60 años eran ellos arriba, y todos ellos acabaron, todos ellos terminaron, porque el Señor dio una instrucción y dijo que solamente los de 20 años hacia abajo eran los que iban a entrar. De 20 años arriba todos iban a morir en el desierto, y mucha gente muere en esa misma condición. Es que yo nací pobre. La pobreza es un estado mental. Es una condición que la gente asume. Y eso tiene que superarse. Eso tiene que ser sobrepasado por los hijos de Dios para poder llegar a donde nosotros tenemos que llegar. O sea, que tenemos que sacrificarnos, sí. Que no va a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Yo no vengo a decirte aquí tampoco que no, confía en Dios, quédate tranquilo, que no, vas a tener padecimiento. Nosotros vamos a tener encontronazos, vamos a tener fallas, vamos a tener fracasos, vamos a enfrentar a personas que se van a levantar contra nosotros. Algunos nos van a decir que nos aman, y amándonos, ellos ignorantes en lo que están haciendo, nos van a clavar puñaladas, nos van a traicionar.
dañar, van a hacer cosas que van a ir en contra de nosotros. Aquellos que te prometieron que iban a estar contigo todo el tiempo, acá, ya sea en el ministerio, en la empresa, en tu hogar, inclusive, a veces le da una loquera y se separan. Matrimonios que se prometieron amarse hasta el resto de sus días, de repente le da la loquera y quieren separarse. No quieren ya superar algunas situaciones porque no están confiando en Dios, están confiando más en ellos. ¿Cómo vas a empezar una nueva vida si no estás confiando en Dios? Lo primero que tienes que entender entonces es que debes activar esa fe, y si la fe no está activada, es un imposible que tú puedas entonces lograr las cosas, porque hasta donde sé, los justos viven por fe, ellos andan por fe y no por vista. Nosotros somos al revés del mundo. Nosotros primero creemos y luego vemos. El mundo no, el mundo tiene un dicho que dice ver para creer. No, nosotros creemos y luego vemos, porque sabemos que cuando creemos, entonces lo que creemos lo hacemos. Cuando alguien tiene fe, está activando. Cuando alguien tiene fe, está haciendo algo. Tiene que activar la fe. Y esa fe ya está puesta. Señor, la fe es un don. Viene de Dios, está puesto en nosotros. La capacidad de creer está puesta en nosotros. Ahora, aumentarla está también en nosotros porque es fruto del Espíritu. Se aumenta cuando recibimos al Espíritu, cuando confiamos en Jesús, cuando confiamos en el Espíritu Santo. Allí se aumenta la fe. Pablo dijo en Romanos 12:3, él dice: ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que se valore a sí mismo y analice o piense sobre sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado a cada uno. Conforme a la medida de fe. Eso implica que tú la vas a desarrollar. Y mientras yo tengo fe para hacer lo que hago en mi empresa, para gerenciarla, para guiar, para aconsejar, para asesorar a todo el que viene, eso me lo dio Dios y yo lo creo. No todos tienen esa misma medida de fe. Es posible que tú tengas la fe para construir, para edificar, para diseñar, para atender la parte de salud, en el caso de la medicina. Y tú tienes fe. Esa fe tiene que ser desarrollada. Cuando alguien no desarrolla esa fe, va a marcar una diferencia, a pesar de que pueden haber varios profesionales en la misma área. Pueden haber varios ingenieros, pueden haber varios arquitectos, varios médicos, varios jornalistas, de cualquier rango, varios mecánicos, pero de repente hay un mecánico que es bueno para una cosa y hay un mecánico que de repente es mediocre. ¿Por qué? Porque él no activa esa fe que se le fue dada. Ahora, tú tienes que comenzar algo. Si tú no estás creyendo en tu corazón con esa medida de fe, porque todos creemos, porque le digo que el don es algo que viene de Dios, es algo que está en nosotros, porque el Señor es el que dice en Marcos 11:23, dice: cualquiera, de cierto les digo, que cualquiera, por tanto el don está en nosotros, cualquiera que dijere a este monte: desarráigate de aquí y échate al mar, lo hará. Si le dice a ese monte: desarráigate y échate al mar, él lo hará. Lo hará. Si creyere en su corazón. Lo que dijere le será hecho. Lo que diga le será hecho. Esa fe existe entonces para cualquiera. Pero aquellos que son hijos de Dios, que siguen a Dios y que creen eso, van agrandando la fe. Y allí es donde entra el ejemplo que pone el Señor de la semilla de mostaza, que siendo la semilla más pequeña que existe, esa semilla al ser sembrada va creciendo hasta convertirse en un arbusto que vienen luego las aves de los cielos y se posan sobre ella. Va creciendo. Usted tiene que activar eso. Usted no puede, como dije al principio, salir a vender empanadas creyendo que no las va a vender. Tiene que creer que eso va a dar resultado. Observa y siéntate cuántas cosas has iniciado y las has dejado a media. ¿Le has puesto fe? ¿Tienes pasión por ello en tu corazón? Detente un poco y analiza
¿Cuánto has dejado a media? Esto es la razón por la cual cuando nosotros leemos Mateo 25 y vemos allí la parábola de los talentos, vas a observar algo. Cuando alguien pone esa medida de fe a funcionar, cuando alguien comienza a desarrollar la fe, lo que siempre va a hacer es que por más que produzca, siempre será poco para Dios. Observe, mi Biblia dice allí en esa parábola que vino uno, o vinieron tres, se presentaron ahí. El señor de la viña se iba y a uno le dejó 5 talentos. Los talentos están dados. A otro le dejó 2 y a otro le dio 1. Y a cada uno le dio según su capacidad. Según la capacidad. Cuando vino a pedir cuenta, el que le dio 5 le dijo: Señor, aquí tienes los 5 que me diste, con ellos produje 5 más. Aquí tienes. Y él le respondió esto, que es donde quiero hacer énfasis, para que te quedes con esto definitivamente. El Señor le dice: bien has hecho, buen siervo, por cuanto en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Observe que a este fue el que le dio más, le dio 5, y él le está devolviendo 5. Y él le dijo el Señor, le dijo: bien has hecho, buen siervo, por cuanto en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cuando vino a entregar cuenta al que le habían dado 2, también le dijo: Señor, aquí tienes, me entregaste 2 talentos, con ellos hice 2 talentos más, aquí tienes. Ambos los multiplicaron, ambos los duplicaron lo que el Señor le había dado. Y el Señor le dijo a ese también que le entregó 2, le dijo: bien has hecho, buen siervo, por cuanto en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Observe que cuando nosotros mostramos nuestros dones y nuestros talentos, el Señor siempre los va a llevar a lo mucho. Porque siempre lo que tú hagas es poco para el Señor. Porque Él tiene mucho. Pero no marca diferencia entre quién tiene más o quién tiene menos, sino que a ambos los va a llevar a lo mucho. Tienes que empezar a hacer algo con lo que Dios te ha dado. Porque luego de que empiece, Dios te va a llevar a lo mucho. Usted conoce lo que pasó con el que tenía 1, que tuvo miedo y lo enterró. Este no entra en esto ahora. Porque no estamos hablando de ese miedo. Estamos hablando de la disposición que debes tener ahora para que multiplicando, duplicando el esfuerzo, lo que tienes, los dones, lo que Dios te ha dado ahora, sepas y tengas por certeza de que Dios te va a poner en lo mucho. Vas a tener mucho, vas a ser llevado a lo mucho, buen siervo. ¿Por qué? Porque con lo que te di lo pudiste multiplicar, y con lo que sabes hacer, yo te prometo, dice el Señor, que te voy a poner en lo mucho, en la sobreabundancia que tengo guardada para ti y para todos los que creen de esa manera. Tienes que empezar, porque tú quizás estás diciendo ahorita: oye, yo tengo muy poco, yo no puedo hacer nada. Dios te está diciendo: si tú puedes hacer algo con lo que tienes, yo me encargo de ponerte en lo mucho, para que me entienda. Haga algo. Dios dijo a Pedro: a ti te he dado las llaves del reino, y lo que tú desatares aquí en la tierra, yo lo desato en los cielos, y lo que ates aquí en la tierra, yo lo ato en los cielos. Tú haces algo aquí en la tierra, Dios hace algo allá en el cielo. Cuando tú haces algo aquí, entonces Dios se encarga de enviarte todo lo que Él tiene guardado para ti. Porque sabes, estás demostrando que eres capaz de hacer. Entonces no tienes que esperar,
No tienes que mirar las circunstancias. No tienes que esperar a que alguien venga, traiga el dinero o haga cualquier cosa. En lo que estás haciendo, hágalo bien. Te toca barrer, barre bien y barre como los mejores. Te toca construir maquinaria, hágala mejor. Te toca servir, sirve como el mejor. Te toca hacer las cosas en la iglesia, hágalo como lo mejor. Yo vivo todo el tiempo buscando de parte del Señor la guía y la dirección para que cada día lo haga mejor. Lo haga mejor según el Espíritu, no en mi parecer, sino en lo que Dios está diciendo que yo debo hacer. Vamos a pasar a lo mucho. Comienza con lo que tienes. Si tienes algo, ponlo por obra, que estamos seguros que el Señor te va a colocar y te va a poner en lo mucho. Prepárate, porque este es un año en el cual el Señor va a hacer grandes cosas. Y estoy seguro de que si creemos esto y comenzamos con buen pie, dispuestos a vencer, a pasar el Jordán y a vencer todo obstáculo que esté delante, porque el Señor va con nosotros, nadie nos va a detener. Nadie nos va a detener. Vas a salir de la condición donde estás, vas a cambiar situaciones, circunstancias, y si nosotros cambiamos, cambia también este país. Y entonces verán todos aquellos que salieron, aquellos que se fueron, aquellos que no han querido luchar, entonces sabrán y entenderán que conforme tú has luchado, servirás de ejemplo para que ellos también luchen y logremos todas las cosas que el Señor nos va a entregar en este tiempo. Vamos a iniciar, vamos a comenzar seguros de que Dios hará la gran obra en el nombre de Jesús. Crece con tu familia, crece con tu empresa, crece con tu pareja, crece con lo que tienes, porque seguro la mano de Dios estará allí. Pido al Dios Todopoderoso que nos bendiga en todo momento. Dios, te doy gracias y te bendigo ahora y por siempre, porque a ti te ha parecido, Señor, bien entregar a tu reino en las manos de esta pequeña manada. Te ruego, Padre, que no nos dejes, que nos des siempre tu orientación, que tu Espíritu esté siempre con nosotros, sanando, limpiando, santificando, prosperando, Señor, todo aquello en lo cual nosotros comenzamos y emprendemos. Acuérdate de los pequeños, Señor. Acuérdate de los que necesitan sanidad. Acuérdate de tu paz que debes darnos en nuestro corazón, para que cada una de las cosas que nosotros tengamos que enfrentar, estemos seguros de que vamos a vencer. Seamos bienaventurados, porque yo que me deleito y el pueblo que se deleita en tu palabra no temerá a ninguna mala noticia. Sé que van a salir juicios de algunas bocas. Algunas lenguas hablarán algunas cosas para preocupar y para mortificar. Pero yo sé que estoy en tus manos, seguro de que lo que haga ahora va a tener sus resultados, sus buenos resultados. Seguros de que tú eres el que los ha ordenado y seguro de que llegaré también confiado a donde tú dijiste que llegáramos. Bendice, Señor, a todo el que recibe este mensaje. Prospéralo en sobreabundancia, guárdalo, sánalo y haz posible que su familia sea buscadora de tu presencia y de tu Santo Espíritu. Mi Señor Jesucristo, recibe honra, recibe gloria, recibe la adoración por los siglos de los siglos, Señor. A ti me debo, de tuyo soy y siempre te serviré en todo lugar, porque solo tú mereces ser honrado y ser alabado en el nombre poderoso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Yo te doy gracias, Señor, y te doy gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga.